Cambiamos y volvemos a lo que conversábamos hace un ratito con nuestro móvil. En exteriores, ahí en la puerta del centro de salud, estaban nuestros compañeros para conversar con el doctor Lucas Stefanini acerca de esta cantidad, el rebrote de enfermedades respiratorias, a raíz de los incendios, a raíz de la época de alergias, a raíz de la sequía, a raíz de qué. Porque incluso desde antes de la prepandemia se han superado las cifras de las infecciones y los cuadros virales y alérgicos en la ciudad de Río Cuarto y en el país. Se lo preguntamos al doctor. Chicos, vamos con ustedes. Muchísimas gracias, Pauli, tal como lo decías, estamos con Lucas Stefanini, bueno, una etapa, la preprimaveral con muchas alergias, con falta de lluvias, quizá el invierno menos llovedor de los 27 años en nuestra región, bueno, y un montón de variables que confluyen para este aumento de enfermedades respiratorias. ¿Cómo va, Lucas? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, sí, y agregaría todo eso que vos decís que es importante también. Que ya estamos en un momento donde no tenemos los mismos cuidados que tuvimos hace 2 años, ¿no? La distancia, el barbijo sobre todo, eso hace que tengamos un aumento de aquellas infecciones respiratorias que durante 2 años no tuvimos, o que no tuvimos en forma tan frecuente. Y eso hace que las consultas por infecciones respiratorias hayan aumentado en forma importante en las últimas semanas. No para sumar ni polémica ni caos, ¿el no uso del barbijo genera esto? Bueno, sí, probablemente. Ahora, lo que sí creo que es importante decirlo es que en algún momento teníamos que empezar a dejar de usarlo, porque es fundamental que nos volvamos a inmunizar de todos esos virus que están dando vuelta todo el tiempo. Nosotros durante 2 años nos protegimos no solamente del COVID, nos estuvimos protegiendo también de los otros virus respiratorios que estaban dando vuelta. Y al estar tan protegidos, no tenemos la posibilidad de inmunizarnos. Y la inmunización genera anticuerpos que cuando uno vuelve a estar expuesto a esa infección, está más protegido y tiene menos posibilidad de hacer enfermedades severas. Entonces, es muy importante en este momento, donde ya estamos saliendo de la pandemia, volver a tener contacto con esos virus y volver a generar esos anticuerpos. Bueno, Pauli, ¿alguna inquietud con el doctor para ir sumando también a la charla? Y un poco de todo, el tema del componente de los incendios, por ejemplo, ¿cuánto puede haber afectado esta exacerbación? Si esto ya había empezado previamente, la explosión de casos, o si los incendios en la provincia han tenido alguna influencia, algún peso específico más. Bueno, nos pregunta Pauli si los incendios han tenido algún peso específico más también en esto. Bueno, es interesante la pregunta porque en realidad yo creo que, sobre todo para aquellos pacientes que tienen cuadros de alergia o cuadros atópicos previos, creo que para esos pacientes sí, esta cuestión del humo en el ambiente, las cenizas, el polvo en suspensión, etcétera, para esos pacientes suele ser más complicado y suelen tener mayores síntomas respiratorios. Si un paciente está con una rinitis alérgica crónica y a eso le asocia probablemente una infección respiratoria que se pueda agarrar en ese momento, probablemente el cuadro pueda ser un poco más severo y le cueste más tiempo poder salir de ese cuadro. Bueno, ¿cuáles son las franjas etarias por allí más, donde más ha impactado este crecimiento, este aumento de enfermedades de vías respiratorias? Yo creo que tiene mucho en los niños, sobre todo en lo que es niños escolarizados. Eso es lo que nosotros estamos observando, es lo que consultan mucho en las guardias. Y también estamos observando en adultos mayores, ¿no? Una de las recomendaciones que seguimos dando, sobre todo para los adultos mayores, es completar los esquemas de vacunación. Sobre todo para los mayores de 65 años, completar el esquema de vacunación de neumonía si le falta, que son 2 dosis, o seguir vacunándose para la gripe. Nosotros hemos observado en las últimas 2 o 3 semanas un aumento de la cantidad de casos de gripe, de influenza. O sea que todavía está dando vuelta el virus, entonces todavía hay posibilidades de vacunarse, todavía es bueno vacunarse, digo. Sobre todo para esos pacientes mayores de 65 años o aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad de riesgo, ¿no? Marce. Uno observa, sí, Pau. Preguntarle a Lucas cuánto de cierto o no, que nos explique ahí desde la ciencia, la 4ª dosis, ¿es verdad que al ser con Moderna generalmente
exacerba uno tiene que estar bien para aplicarse la cuarta dosis hablando para el COVID-19, ¿no? Ya no neumonía, no influenza, directamente con el COVID-19. Si exacerba los síntomas que pueda tener uno previo, ¿tiene que estar bien para colocarse la cuarta dosis o no es tan así? Bueno, respecto a este mito, digamos, de la cuarta dosis con Moderna, uno tiene que estar bien para ponérsela. ¿Qué es lo que pasa por así con algunos después de la cuarta dosis, con algunos síntomas que se sienten? Bueno, la recomendación siempre para cuando un paciente se va a vacunar, sea para la vacuna de COVID o sea para cualquier otra vacuna, el paciente tiene que estar sin fiebre, ¿sí? Porque si uno está cursando un cuadro de fiebre, puede estar cursando alguna infección respiratoria u otra infección, y no es el momento adecuado para estimular al sistema inmune con una vacuna. Entonces, como primera medida, evitar tener fiebre para vacunarse. O algún cuadro respiratorio intenso, fuerte, que no tenga fiebre, pero que genere mucha expectoración, mucha tos, etcétera, tampoco sería el momento adecuado. Si el paciente no está cursando ninguno de esos cuadros, podría vacunarse sin problema, tanto para el COVID como para el resto de las vacunas que sea necesaria. Y bueno, me decías de la cuarta dosis en cuanto a los síntomas que genera. Sí, algunos síntomas que se ha generado en el post. Sí, digamos, nosotros en el transcurrir de toda la campaña de vacunación que ya lleva casi 2 años, año y medio, hemos observado reacciones adversas a las vacunas, donde la gran mayoría de esas reacciones adversas han sido reacciones leves. Básicamente lo que hemos observado es dolor en la zona de inoculación de la vacuna y en algunos casos 24, 48 horas de fiebre. Eso es lo que la gran mayoría de las veces hemos encontrado. Febrículas pequeñas, de todos modos. Sí, febrículas, estamos hablando no más de 38 grados, que rápidamente se pueden controlar con un antipirético, por ejemplo. Bien. Pau, ¿algo más? Bueno, en los índices, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de enfermos, ¿hemos recuperado los números de la prepandemia? ¿Estamos igual? ¿O cómo se considera la cantidad de enfermedades respiratorias a esta altura del año? ¿Igual, menor o más que antes? Bueno, en cuanto a enfermedades respiratorias, estamos con los números, con los guarismos por allí de prepandemia, ¿estamos igual, estamos peor? Probablemente estemos con números en cuanto a infecciones respiratorias mayor al que teníamos antes de la pandemia, probablemente. Mayor, mirá Producto, vos. obviamente, como les decía recién, de estos 2 años de máximos cuidados que hemos tenido y de poca inmunidad que hemos adquirido. Entonces, estamos en números mayores, pero lo estábamos esperando. O sea, entendíamos que iba a pasar por esta cuestión que explicaba anteriormente. Así que, digamos, es una cuestión esperable. Lucas, me parece también es una buena posibilidad, una buena convocatoria desde los medios de comunicación para seguir fomentando tercera y cuarta dosis. Las 2 primeras han sido números verdaderamente importantes y ha sido de los números más importantes en cuanto a ciudades argentinas la nuestra, ¿no? Sí, la campaña en Río Cuarto creo que ha sido muy exitosa. Y eso ha tenido mucho que ver, me parece a mí, la predisposición que ha tenido la gente para vacunarse. Y creo yo que sobre todo aquellos pacientes que siempre repetimos, ¿no? Los pacientes con factores de riesgo, los pacientes con enfermedades crónicas, los pacientes que están haciendo algún tratamiento inmunosupresor, los pacientes mayores de 65 años que accedan a la posibilidad de colocarse esos refuerzos que son importantes. Bien, de mi parte, no sé, ¿tendrás algo más, Pauli? Nada más, el agradecimiento a Lucas Stefanini, como siempre, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Gracias, chicos, hasta luego. Abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Aumentaron las enfermedades respiratorias en la ciudad y me quedo con esta última pregunta, ¿no?, que le hacemos a Lucas, esto de que incluso los números van más arriba de la época de la prepandemia, ¿no? Porque no hemos perdido inmunidad, porque se han agudizado algunas cuestiones desde lo climatológico y por toda la situación que se creó con la pandemia en sí, incluso guarismos y cifras un poco superiores a la etapa de la prepandemia, hablando específicamente de enfermedades respiratorias, ¿no?, y cuadros virales y demás.